Son de trompetas que anuncian la luz, Cristo muy pronto vendrá a la batalla por nuestro Jesús. Si venceremos, Cristo muy pronto vendrá. Amigos que nos escuchan a través de esta estación radial, Radio Pueblo 1510 AM. Estamos transmitiendo desde Santo Domingo, República Dominicana, para el mundo. Gracias, Víctor, buenos días, allá en cabina. Gracias a cada uno de los hermanos que estarán siguiendo esta transmisión una vez más con ustedes en una entrega del Pregonero de la Verdad. Cada domingo estamos con ustedes de 9 a 10 de la mañana, llevándole un estudio simplificado de la palabra de Dios para que ustedes les sirva de guía para seguir estudiando la palabra de Dios, o aquellos que no lo hacen pues se motiven a hacerlo, que encuentren allí las perlas preciosas que se encuentran en este maravilloso libro. Así que gracias por estar en sintonía. Vamos a tener una oración, como siempre lo hacemos, para dar el inicio formal a esta programación, El Pregonero de la Verdad. Padre, gracias, porque una vez más sabemos que tú estás con nosotros. Una vez más, Señor, nos ha traído a este lugar, a estos micrófonos, para poder, Señor, transmitir el mensaje que tú quieres, Señor, que le llegue a las personas alrededor del mundo. Te imploramos, Señor, de que tú nos guíes, que tú nos dirijas, que tú nos acompañes, que tú nos dé paz, que tú nos dé tu bendición, pero que sobre todo, Señor, nos dé la sabiduría, el conocimiento necesario, la interpretación adecuada para poder hablar de tu palabra. Acompáñanos, bendice a cada uno de los amigos y hermanos que estarán escuchando esta programación, y que tu paz pueda estar sobre sus corazones. Gracias por todo, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, mis estimados, como en los últimos programas hemos venido estudiando una parte o gran parte del libro de Apocalipsis, ¿cuál es el motivo para llevar a cabo dicho estudio? Sencillo, y es de que mucha gente, como ya lo hemos dicho anteriormente, tienen cierto temor al estudiar este libro porque no lo entienden muy bien, porque tiene mucha simbología, porque se distorsiona, o la gente lo ha distorsionado, muchas de las enseñanzas. Por tal razón nos ha movido a traer un estudio resumen acerca de este libro de Apocalipsis, pero más que un resumen, mostrar aquí la maravillosa enseñanza que tiene este magnífico libro, el último libro de la Biblia, un libro que se le reveló al apóstol Juan, ¿verdad?, que había sido enviado a la isla de Patmos, una isla que pertenece a Grecia, pero que en ese entonces estaba gobernado por Roma imperial. Y Juan fue torturado primero, fue echado en una olla de aceite hirviendo. Como el Señor le preservó la vida, entonces el Imperio Romano lo mandó a exiliar a esa isla en Patmos para que terminara de morir allí. Pues eso era lo que se creía, pues después de esa tortura, lo que estaba más próximo era la muerte. Pero el Dios del cielo, el Dios que tiene el control de todas las cosas, él entendía que no era el momento de que Juan fuera a la tumba, y le preservó la vida. Y allí en la isla de Patmos, cuando se creía de que Juan estaba quizá solo, desterrado, listo para morir, ya Juan, siendo un hombre muy adulto, un anciano de uno aproximadamente, 80 años, quién sabe, por ahí. Imagínese usted, a esa altura de juego, a esa edad,
Juan entonces tuvo el gran privilegio, ese magnífico privilegio de que el Señor allí en ese lugar de tortura para él, entonces recibió esta maravillosa enseñanza, lo que es hoy en día el libro de Apocalipsis. Y este libro, que lleva el nombre de revelación, que es lo que significa Apocalipsis, revelación, allí el Señor les reveló lo que es el libro de Daniel, esas profecías, lo que ha de acontecer después. Pero no solamente les reveló esto, les recalcó muchas cosas de las que ya Juan sabía y se la dio para que se las recordara a la iglesia. Y nosotros hemos visto algunas de las enseñanzas. Les reveló quién es Dios, quién es Él, Cristo. Les reveló acerca de su segundo advenimiento. Les reveló la historia del Evangelio a través de la historia, del tiempo, ¿verdad? Les reveló las atrocidades en las cuales se iba a convertir posterior la iglesia, o muchos de la iglesia, al ligarse con el paganismo, al ligarse con el poder civil, con el poder, el Estado. Y ya ustedes saben lo que pasó en la Edad Media. Aquella famosa que le llaman la Santa Inquisición, que de santa no tiene nada, en absoluto. Y así, en esa isla, el Señor pues le dio ese privilegio a Juan de haber recibido este libro, las enseñanzas del libro de Apocalipsis. Entonces, hoy tenemos lo que es la última parte de esta síntesis que hemos hecho para ustedes de este tremendo libro. Y esta parte viene titulada El reino dado a los santos. El reino dado a los santos es el título que lleva esta última parte y fue dividida en 12 partes. Fue dividido este estudio y hoy tenemos la parte número 12, así como los 12 apóstoles, como las 12 tribus de Israel, como las 12 columnas que ha de tener o que tiene el palacio, esa santa Jerusalén. Bien, el reino entregado a los santos. Quizá muchos creyeron que el domingo pasado era la última parte cuando hablamos de la tierra nueva. Pues llegué a la tierra nueva ya, no hay más. Sí, hay más. El reino entregado a los santos del Altísimo es la parte que nos concierne en el día de hoy, en esta mañana. Y vamos a ver desde dónde ya el Señor viene hablando de que este reino es para los santos. ¿Desde dónde? En la profecía. En el libro de Daniel lo podemos encontrar unas cuantas veces. Lo vamos a buscar en 2 partes para que, ¿verdad?, haya mejor comprensión. De hecho, ya el Señor venía dando señales desde hace mucho tiempo de que el reino iba a ser entregado a sus santos, de que iba a ser entregado a los hombres, a la humanidad. ¿Desde dónde? Cuando Dios creó al mundo, cuando Dios creó a Adán y a Eva, el Señor le entregó a Adán el básculo, le entregó a Adán el dominio, le entregó a Adán el poderío. Adán era el representante de Dios en la tierra. Adán era, bueno, de hecho, Adán fue quien le puso los nombres a todos los animales que hasta hoy en día lo tienen. Fue Adán. Entonces, Adán era el representante de Dios. Resulta que en esa advertencia que el Señor le dio a Adán de que no se separaran él y su esposa, entonces vino Satanás y introdujo su mala semilla, su cizaña, en medio de este lugar edénico, y allí entonces se produjo la ruptura. Se produjo una ruptura entre Adán y Eva, y ya ustedes saben entonces lo que pasó, entró el pecado. ¿Qué fue lo que pasó allí? Pues sencillamente Satanás le arrebató a Adán el dominio que él tenía sobre la tierra. Le arrebató a Adán, prácticamente le quitó la representación. Por eso usted va a encontrar más adelante
que en el libro de Job, Satanás se encuentra en el cielo llevando a cabo su representación de la tierra. Cuando el Señor le pregunta, ¿de dónde has venido? ¿Qué hace aquí? ¿De dónde ha venido? Dice, de rodear la tierra y de andar por ella. O sea, he venido a dar el informe porque yo soy el representante de la tierra es mía prácticamente. ¿Por qué? Es entendible. Ya él le había arrebatado a Adán, aunque de forma engañosa, no legal, ¿verdad? No auténtica, pero de forma engañosa se la arrebató. Y Adán había caído bajo su dominio. Por lo tanto, ya Adán no era más el representante de Dios. Pero Satanás tampoco lo era. Satanás tampoco era representante de Dios. Para nada. Por eso cuando él va al cielo y le dice al Señor de rodear la tierra y andar por ella, entonces el Señor le ha dicho, y no has considerado a mi siervo Job, varón perfecto. O sea, ¿qué le está diciendo el Señor? No eres mi representante. Yo tengo un representante allá, a Job. Ese varón perfecto. Ese es mi representante. Es el que me representa ante la tierra, no tú. Estoy parafraseando. Entonces, podemos encontrar aquí de que hay una sucesión de poderes. Satanás se la quita a Adán, se la arrebata, se la roba. Pero luego vemos que viene una sucesión tras otra. Viene Caín, mata a su hermano. Y de esa línea entonces sale una descendencia malvada. Tanto así que en el mismo libro de Génesis dice que las hijas de los hombres, las hijas de Dios se ligaron con los hijos de los hombres. Y imagínese usted, cuando se refiere los hijos de Dios con las hijas de los hombres, se refiere a ese linaje que venía de Adán y de Set, ¿verdad? Que se mantenía fiel a Dios. Ese linaje, esa línea, ¿verdad? Pero que también las hijas de los hombres se refiere a estos que venían de la línea de Caín, o de esa línea que no seguía a Dios. Y entonces esta perversidad que se ligó con aquellos hombres que mantenían esa línea, pues automáticamente hay una mezcla, ¿verdad? Y Dios no se liga de esa manera. Entonces vamos a encontrar que más adelante usted ve cómo el mundo se revela abiertamente y fue necesario que se emitiera juicio y destrucción. Se emitió juicio y el mundo fue destruido con el diluvio. ¿Se lo recuerdan? Luego del diluvio, entonces, como Satanás aún retenía el dominio, se lo pasa a una persona, pues él no puede hacer todo lo que quisiera hacer, pero se lo pasa a una persona. Y esa persona llevó el nombre de Nimrod. Nimrod, no sé si usted ha leído o ha escuchado acerca de este personaje. Y este personaje fue el que comenzó a construir la Torre de Babel y construyó el imperio babilónico. De ahí es que viene Babilonia, de Babel. Y también construyó la ciudad de Nínive, la cual era mala en gran manera. Sus gentes, sus ciudadanos, muy malos. Pero también construyó otras ciudades. Y este fue un gran cazador. La Biblia lo define como el gran cazador delante de Dios. O sea, era un asesino. Entonces este hombre fue un representante personificado de Satanás. Él obtuvo el básculo de parte de Satanás, o sea, el poderío. Y así sucesivamente el Satanás fue pasando de mano en mano el poderío. Usted va a encontrar luego el imperio, el imperio egipcio. El imperio egipcio, que en un tiempo fue la metrópoli de toda esa entonces, ¿verdad? Y de todas esas ciudades circundantes. Era la ciudad que predominaba. Allí usted va a encontrar entonces las sucesiones de los faraones. Y de hecho usted encuentra que el pueblo de Israel fue esclavizado en Egipto durante más de 400 años. Y así sucesivamente. Llegamos entonces luego a lo que fue el imperio asirio, lo que fue el imperio babilónico, el imperio de los caldeos. Vamos a llegar entonces a lo que fue el imperio de los medos y los persas, que conquistaron a los babilonios. Y vamos a encontrar luego el imperio greco-macedonio, ¿verdad? Con Alejandro Magno en la cabeza. Estos imperios
gobernaron, son lo que le llaman imperios universales, ¿verdad? Pero luego del imperio greco-macedonio vamos a encontrar a Roma, el imperio romano, el imperio que más tiempo ha durado en el gobierno, que más tiempo ha durado, pero el imperio más atroz que ha pasado sobre la tierra. Y este imperio tiene dos facetas, dos fases. Primero, el imperio romano o Roma imperial, como se le llamaba, cuando era gobernada por los Césares, ¿verdad? Cuando era gobernado por los Césares. Luego entonces viene un cambio, y es exactamente lo que habló el profeta Daniel, ¿verdad? Según la visión que tuvo el rey Nabucodonosor, rey de Babilonia, ¿verdad? El profeta Daniel, cuando interpretó el sueño, entonces allí él habla de que vio que la estatua que soñó el rey Nabucodonosor, en sus pies tenía una mezcla, una liga, ¿de qué? De hierro y barro, de arcilla y hierro, arcilla y barro lo mismo. Había una mezcla, pero lo interesante de esto es que estos dos no se unían, no se mezclaban. ¿Pero por qué? Pues no son los mismos materiales, no se puede mezclar. El hierro es de un material muy rígido para mezclarse con el barro, con la tierra, para que me entiendan mejor, con la arcilla. Es muy difícil, no se puede mezclar. Por lo tanto, por fuera era de barro, por dentro seguía siendo hierro. Entonces, esta parte lo que representa es a la misma Roma, ¿verdad? A la misma Roma imperial, pero ahora convertida en Roma cristiana, una Roma religiosa. Cambió su apariencia. Ese barro cocido, esa arcilla que estaba por encima del hierro, era un cambio de apariencia. ¿En qué sentido? Seguía siendo la misma Roma cruel, pero por fuera estaba mezclada con una figura de cristianismo. Y de allí es cuando nace el obispo de Roma. Ustedes recuerdan que Constantino el Grande, se convirtió al cristianismo. Iba para la batalla y vio que, es un sueño, y vio que en el cielo se le presentó una cruz y le dijo, con este símbolo vencerás, o con esta señal vencerás. Entonces de ahí sale el símbolo de la iglesia, la cruz. Que de hecho, aunque muchos han querido cristianizar el símbolo de la cruz, pero realmente la cruz era un instrumento de tortura. A Cristo no se le mimó en la cruz, a Cristo se le torturó de la forma más cruel en la cruz. Y todo aquel que era condenado a muerte por el imperio romano, por sedición o por revuelta, por esas cosas que iban contra el emperador, contra el imperio, pues era encontrado culpable, pena de muerte se le sentenciaba y moría en la cruz, era sentenciado a morir en la cruz. Y Cristo, aunque no se le halló culpable de nada de esto, pero bueno, eso fue lo que pasó, eso fue lo que hicieron con él, lo condenaron a muerte y a muerte de cruz. ¿Por qué? Porque cuando la gente, el pueblo pidió, cuando se le dijo a quién quiere que le suelte, en la Pascua era costumbre de que al pueblo judío se le soltara un preso. Como era en tiempo de Pascua, ¿verdad? Había un preso por sedición que estaba condenado a muerte, Barrabás. Entonces, cuando pidieron a quién quiere que le suelte, ellos pidieron a Barrabás. Y como Barrabás estaba condenado a la cruz, cuando Barrabás, estaba condenado a la cruz y iba a ser crucificado, de hecho, él y dos amigos más, porque eran sediciosos, habían sido culpables por sedición. Entonces, como el pueblo pidió que le soltaran a Barrabás, entonces Cristo tomó o le dieron el puesto, la cruz que le correspondía a ese malhechor, a Barrabás. Entonces, por eso es que ustedes ven que Cristo muere en el centro de dos ladrones. ¿Por qué? Porque el principal de esos ladrones era Barrabás y era el que iba a morir en esa cruz, en el medio de los otros dos, de los dos que murieron al lado de Cristo. Por eso ustedes ven que Cristo entonces lo crucifican en una cruz más alta y en el medio.
Porque lo definen allí como el principal de los malhechores. Imagínese usted. ¿Eh? Imagínese usted. A Cristo lo definen allí, solamente con ponerlo en esa cruz, como el principal de los malhechores. O sea, este es más malo que esos dos que están a su lado. Increíble. Entonces hoy en día nos quieren decir a nosotros que la cruz es un símbolo cristiano, que la cruz se hizo cristiana. No, 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 no. Eso fue un símbolo de tortura allí. Entonces, vemos aquí que ese básculo que se le entregó a Adán, como fue robado por Satanás, y Satanás lo fue pasando de mano en mano, ¿verdad? Luego entonces, ese básculo va a llegar a la mano de nuevo a quien se le entregó, que fue a la raza humana. Cuando Cristo muere en la cruz y resucita de la tumba, Cristo entonces asegura de que ese básculo vuelva de nuevo. Cuando hablo de básculo me refiero al dominio de la tierra. Vuelva de nuevo a quien originalmente se le entregó, al ser humano. Como Adán cayó, como Adán fue vencido por la astucia y la astuta mentira de Satanás, entonces Cristo, el plan de redención es activado en el cielo, y Cristo entonces ya pasa a ser el representante, pasa a ser representante, aunque no había sido todavía humano, no se había hecho humano, pero ya se activa el plan y Cristo pasa a ser representante, ya no así Adán. Aunque Satanás estaba dominando sobre la tierra, en cierto sentido, ¿verdad? O sea, tenía cierto dominio porque había vencido al ser humano, pero realmente cuando se activa el plan, el representante es Cristo. Y por eso Cristo, cuando se cumple el tiempo, según Gálatas, ¿verdad? Entonces Cristo viene nacido de mujer, nacido bajo la ley. Y entonces Cristo muere, resucita y garantiza de que el poder vuelva de nuevo a las manos originales. Y le quita el dominio a Satanás. Le quita el dominio a Satanás. Entonces, ya al final del tiempo, cuando todo esto pase, Cristo mismo vendrá y le entregará el dominio al ser humano. Y miren, Cristo no solamente murió y resucitó para conquistarlo, sino que está haciendo una obra todavía, tanto en la tierra como en el cielo, para que ese básculo, para que ese dominio, para que esa representación de la tierra vuelva otra vez a aquellos que la recibieron de mano del Señor, es a saber, el ser humano. Y vamos a leer algo muy interesante que se encuentra en el libro de Daniel capítulo 2, y vamos a ver allí los versos primero, 34 y 35. Dice: mientras tú mirabas, una piedra fue cortada sin intervención de ninguna mano, e hirió a la estatua en sus pies de hierro y arcilla, y los desmenuzó. Entonces se desmenuzaron también el hierro, la arcilla, el bronce, la plata y el oro. Esto eran todos los metales de lo que estaba hecho la estatua que soñó Nabucodonosor. Cada uno de estos metales representaba un reino. El primero, que era el oro, era la cabeza, que era el imperio de Babilonia. Entonces, y se volvieron como la pelusa de las eras del verano, que el viento llevó sin dejar rastro alguno. Pero la piedra que hirió a la estatua llegó a ser un gran monte que llenó toda la tierra. O sea, esa piedra es cortada no con mano. Y es interesante que desde Moisés encontramos que a Cristo se le hace llamar la roca, o es un símbolo de Cristo, la roca eterna, de hecho, la roca angular, ¿verdad? Esa roca en la cual está fundamentada la iglesia. Y sobre esta roca edificaré mi iglesia, dice Cristo. Te recuerdan allá Mateo. Sobre esta roca edificaré mi iglesia. Esa roca que fue cortada no con mano, no con mano de hombre, es Cristo. Es Cristo. Pero lo vamos a ver. Dice, vamos a pasar dice que llenó toda la tierra. Ustedes vieron. Miren ahora lo que dice el verso 44 del mismo capítulo. Dice: y en los días de estos reyes,
¿De cuáles reyes? De los reyes que iban a dominar sobre la tierra. ¿eh? Allí podemos encontrar al rey Nabucodonosor, que era el rey del imperio babilonio. Vamos a encontrar al rey Ciro, al rey Darío, que eran de Medio y de Persa. Pero vamos a encontrar al rey Alejandro Magno, que era el rey de Grecia, el imperio greco-macedonio. ¿Por qué greco-macedonio? ¿Por qué se le llama así? Pues este rey era hijo de Filipo de Macedonia, Filipo II, que fue asesinado. Entonces, Alejandro Magno, hijo de Filipo de Macedonia, entonces aquí hay una unión de Macedonia y Grecia. Alejandro Magno unió Macedonia con Grecia. Entonces, Alejandro Magno fue coronado rey a la edad de 18 años. A la edad de 18 años comenzó a reinar. Había sido entrenado por su padre y era un estratega militar. De hecho, hoy en día todavía los ejércitos implementan algunas ideas que fueron originales de este hombre. De hecho, murió joven, creo que a la edad de 32, 33 años. Entonces, Alejandro Magno. Luego vamos a encontrar en Roma a los Césares. Vamos a encontrar a los Césares, lo que es Roma imperial. Y luego entonces vamos a encontrar a los obispos de Roma, que fue como inició. Y luego entonces a los papas, que son los jefes de Roma. Son las cabezas, son los reyes. De hecho, los papas, o el papa, el que está en su turno, es coronado rey con la triple corona. La triple corona. Dice que es rey de la tierra, del cielo y del infierno. Por eso tiene 3 coronas. ¿Por qué del infierno? Entonces me digo, wow, pero qué drástico, ¿cómo así? Sí, porque se hace llamar de que el que él condene al infierno, allí lo manda. Por eso él supuestamente es rey también del infierno. Yo pensé que era Satanás, pero bueno, ya ustedes sabrán. Sigue diciendo, dice, y en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que nunca jamás será destruido. Oigan bien, en los días de estos reyes, o sea, en los días antes de que termine el gobierno de todos estos reyes, o sea, el último rey, el último imperio que estará sobre la tierra de estos que mencionó aquí el profeta Daniel, según el sueño de Nabucodonosor, dice, el Dios del cielo levantará un reino que nunca jamás será destruido. O sea, el Señor va a establecer un reino que nadie lo va a poder conquistar para destruirlo, ni para establecer su reino sobre este, sino que este reino permanecerá para siempre. O sea, Dios está haciendo todo lo necesario para que este reino pueda establecerse sobre la tierra. Pero un país, un reino sin habitantes, no es nada más que ruina. Entonces vamos a ver quiénes son los que van a habitar este reino. Seguimos leyendo. Del cielo levantará un reino que nunca jamás será destruido, ni será entregado a otro pueblo. O sea, hay un pueblo a quienes se le va a entregar entonces. Y es la pregunta interesante, ¿a qué pueblo? ¿A quiénes se le va a entregar? Dice que no se le va a entregar a otro pueblo, sino al que lo haya ganado, a quien lo merezca. Vamos a ver. Dice, desmenuzará y dará fin a todos aquellos reinos, y él permanecerá para siempre. O sea, este reino ha de permanecer ¿para quién? ¿Para cuándo? ¿O para cuánto? Para siempre. Y dice que no será entregado a otro pueblo. O sea, habrá un pueblo que lo va a vivir, que va a estar allí. Hay un pueblo entonces que va a estar disfrutando de este reino que durará para siempre. Vamos ahora a trasladarnos al capítulo 7 del mismo libro de Daniel. Capítulo 7 del mismo libro de Daniel. Vamos a ver allí. ¿Qué nos dice? Y vamos a situarnos a partir del verso 9 y 10 en primera instancia. Dice, mientras yo miraba, fueron puestos tronos, y un anciano de muchos días se sentó. Su vestido, dice aquí, era blanco como la nieve, y el cabello de su cabeza como lana pura. Su trono llama de fuego, y sus ruedas fuego ardiente. Un río de fuego salía delante de él. Miles de millares le servían,
y millones de millones asistían ante él. El tribunal se sentó en juicio y los libros fueron abiertos. Entonces, vamos a ver aquí, encontramos aquí de que se comienza un juicio. Y aquí encontramos varias partes que es necesario analizar, pero de manera breve, de manera muy breve. Dice allí que mientras Daniel estaba mirando, ¿verdad? Dice que fueron puestos tronos. Y en uno de esos tronos se sentó un anciano. ¿Eh? Dice que su vestido era blanco como la nieve y el cabello de su cabeza lana pura. Su trono llama de fuego y sus ruedas fuego ardiente. Dice allí que fueron puestos tronos, o sea, fue más de uno. Entonces, pero dentro de esos tronos hay uno de manera especial y particular que tiene unas características únicas. ¿Cuáles son? Dice que su trono era llama de fuego, o sea, no todo el mundo se ha de sentar en un trono así. No todo el mundo se va a sentar en un trono que sea llama de fuego. Y dice que ese trono, tenía ruedas de fuego ardiente. O sea, este trono se movía, tenía ruedas, era movible. Pero dice allí más, dice, y un río de fuego salía de delante de él. Aquí hay un escenario un poco complicado. Aquí es todo caliente, fuego. Dice que miles de millares le servían. Aquí están sus asistentes, el asistente del juez. Y millones de millones asistían delante de él. El tribunal se sentó en juicio y los libros fueron abiertos. Usted sabe que en el cielo existen unos libros y en esos libros están registrados nuestro nombre. Cuando venimos a los pies del Señor, se registran nuestras acciones, nuestras palabras, nuestros hechos. Ahora mismo, esto que yo estoy haciendo está siendo registrado de manera que uno no se puede imaginar con la exactitud con que se registra en esos libros. Ahora mismo se está registrando esto que yo estoy haciendo, con la intención que lo estoy haciendo. Ahora mismo se está registrando mis palabras, todo esto que estamos haciendo. Lo que usted está pensando en su casa o en el lugar donde se encuentre está siendo registrado en el cielo. Sus intenciones ahora mismo están registradas en el cielo. Cuando uno le habla, usted rechaza, o cuando acepta, todo eso es registrado en el cielo. Todo es registrado de una forma tan exacta que uno ni siquiera se puede imaginar. Es un sistema bastante avanzado que el Señor tiene para registrar todas estas cosas. Entonces, en este mismo capítulo 7 vamos a encontrar en los versos 13 y 14 que dice lo siguiente. Daniel dice, seguí mirando en la visión nocturna y vi que en las nubes, y vi que en las nubes del cielo venía como un hijo de hombre. Llegó hasta el anciano de días y fue llevado ante él. Dice aquí, dice que fue llevado ante él. ¿Ante quién? Ante el anciano de muchos días. Llegó hasta el anciano de días y fue llevado ante él. ¿Para qué fue llevado ante el anciano de muchos días? Vamos a verlo en el verso 14, que dice lo siguiente. Y le fue dado dominio, ¿a quién? A ese joven, a ese hijo de hombre que lo hicieron llegar hasta el anciano de días. Dice aquí, y le fue dado dominio, gloria y reino. Note que en ese juicio que Daniel observa, donde se sentó el anciano de día para juzgar, allí a este hijo de hombre, el único heredero, el único que venció, fue llevado ante el anciano de días y se le dio dominio. ¿Dominio dónde? En todo el universo. Pero sobre todo, y de manera específica, aquí a la tierra, que es donde nos concierne. Aquí es el conflicto. Aquí es donde Satanás le arrebató el poder, el básculo, la representación a Adán. Se la robó con mentira, con falacia, se la robó y la fue pasando de mano en mano en estos poderes. Pero Cristo entonces la conquista. Dice aquí se le entregó y le fue dado dominio. Dice que le fue dado gloria, pero también que le fue dado reino. ¿Cuál reino? El reino de la tierra, donde está el conflicto.
donde el reino fue arrebatado a los representantes o al representante, Adán. Y sigue diciendo, y todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieron. ¿A quién? A ese a quien se le entregó el reino. ¿A quién se le entregó el reino? A Cristo. Entonces todos estos pueblos, todas estas naciones, todas estas lenguas, le sirvieron a ese que se le entregó el reino. Dice, su dominio es eterno, que nunca pasará, y su reino nunca será destruido. ¿Hay alguna palabra aquí que le parece familiar? Vamos a ver, vamos a compararlo. En el mismo libro de Daniel, dice aquí, en la última parte del verso 14 del capítulo 7, dice, y su reino nunca será destruido. Entonces, vamos a encontrar en el verso 44 del capítulo 2 donde leímos que dice, la última parte, desmenuzará y dará fin a todos aquellos reinos, y él permanecerá para siempre. Dice que él permanecerá para siempre, pero note lo que dice el verso 35, la última parte también, dice, pero la piedra que hirió a la estatua llegó a ser un gran monte que llenó toda la tierra. ¿Hay alguna piedra en su naturaleza per se que pueda llenar toda la tierra? No, para nada. Aquí está hablando de una simbología. Aquí está hablando de una sombra. Aquí está hablando de una figura. Y esa figura, que es esa roca, que es esa piedra, no es más que la misma roca angular. No sé quiénes de ustedes conocen la historia, la tuvimos aquí en tiempo atrás. Es la misma roca angular que cuando se estaba construyendo el templo de Salomón, encontraron o cortaron una roca, pero dijeron, no, esta roca es muy fea, y la soltaron en el camino, ni siquiera llegó al lugar de la construcción. La soltaron en el camino y la dejaron allí. Era una roca grande y pesada, y tenía, era como una roca fea, no mal cortada, sino que no encontraban como que esa pieza encajaba en alguna parte. Pero resulta entonces que después de mucho tiempo, después de agua, sol, sereno, trueno, todo lo que le caía a esta roca, y los constructores, los canteros, ¿verdad? Cada vez que pasaban por allí se tropezaban con la piedra, porque estaba en el camino, la dejaron allí. Y después de haber levantado este enorme edificio del templo que mandó a construir Salomón, el rey Salomón, el templo de Jerusalén, de hecho, entonces hay un lugar en una esquina, perdón, en una esquina donde hacía falta una pieza, una roca. Perdón. Y resulta que después de buscar y buscar y buscar y buscar qué pieza se iba a poner en ese lugar, porque era en una esquina, y es que esa esquina necesitaba una pieza tan fuerte, tan dura, tan resistente, que resistiera todo el sol, la lluvia, los rayos, el sereno, ¿verdad? El polvo, resistiera. ¿Por qué? Porque era en la esquina que daba hacia el oriente, que daba hacia el oriente. Entonces no encontraban una pieza que encajara en ese lugar, hasta que se acordaron de aquella roca que habían dejado botada en el camino, y buscaron la roca, y cuando midieron los ángulos, era la roca perfecta, era la pieza perfecta, y esta encajó de manera exacta en ese lugar. No es una historia de camino, es la realidad, así pasó. Y de hecho, increíblemente, usted va a encontrar que en los evangelios se habla de esa roca. Cuando Cristo fue al santuario en el tiempo de Pascua, en el tiempo de Pascua, Cristo le habló de que Él era esa roca, y hay aquel de quien cayere sobre la roca, pero hay de aquel a quien la roca le cayera encima. O sea, era un asunto terrible. Esa roca era una representación de Cristo, esa roca angular que aunque mal cortada por su físico, por su forma de divino a humano, es la roca perfecta. Pero también Moisés, la roca que Moisés golpeó para que le diera agua al pueblo, era una representación de Cristo, esa roca que emanó agua. Pero la roca que habló Cristo cuando Pedro, ¿verdad? Y sobre esta roca edificaré mi iglesia, Cristo es esa roca.
Entonces muchos cuestionan el asunto de que, bueno, si una roca que fue cortada no con mano, que una roca de la tierra, ¿cómo va a ser que va a haber un gran monte? Cristo tuvo que venir a la tierra y Cristo es humano actualmente. Cristo lleva la doble naturaleza, divino y humano. Divino nos representa del cielo aquí en la tierra y humano nos representa de la tierra allá en el cielo. Tiene la doble, vamos a decirlo así para que mejor me entiendan, la doble nacionalidad. Tiene una doble representación. Aquí tenemos un comentario un poco extenso, vamos a leerlo, vamos a compartirlo. El hermano Henry Proll, si lo pronuncié bien, bueno, dice aquí: siempre tengo una duda. La montaña donde es cortada la piedra está en la tierra. Esa piedra es el Mesías, pero de esa piedra cortada nace otra montaña. No nace otra. Es la misma roca que se convierte en un gran monte. Lo podemos leer en Daniel. Dice aquí en el verso 34, hermano Prol, dice aquí: mientras tú mirabas, una piedra fue cortada sin intervención de ninguna mano, que hirió a la estatua en sus pies de hierro y arcilla y lo desmenuzó. Entonces se desmenuzaron también el hierro, la arcilla, el bronce, la plata y el oro, y se volvieron como la pelusa de las eras del verano, que el viento se llevó sin dejar rastro alguno. Pero la piedra, o sea, esa piedra que fue cortada, no con mano, dice aquí, pero la piedra que hirió a la estatua llegó a ser un gran monte que llenó toda la tierra. O sea, es la piedra, no es otra, no nace otra, sino que es la misma piedra que fue cortada, es esa misma que se convierte en un gran monte. O sea, la piedra que va a cortar el dominio de todos estos reinos es Cristo. Cristo fue el que venció. Cristo es el que está llevando a cabo el juicio investigador en el santuario celestial. Cristo es el que viene por segunda vez. O sea, Cristo es el que va a destruir a los perdidos. O sea, es siempre Cristo. No es otro. Entonces dice aquí: la primera montaña cumplía un objetivo. Luego la segunda montaña cumple otro objetivo. Pero está aquí en la tierra, no en el cielo. Yo en lo personal no creo que es el reino futuro de la tierra renovada, porque la segunda montaña está en la tierra. Entonces, ¿qué significa las dos montañas? Es que no hay, bueno, hermano tiene una confusión, no hay dos montañas, es una sola montaña, o sea, es una sola roca. Esa única roca, que es Cristo, el único, no hay otro. Cristo es esa roca que se convierte en un gran reino. Por eso ustedes ven que en el capítulo 7 ya hay una traducción de lo material, ¿verdad? De lo material a lo humano. Pasa a lo personal. ¿Por qué? Aquí se habla de la roca, pero ya en el capítulo 7, Daniel está observando ya al individuo, ya no a la roca, que se va a convertir en un gran reino, sino al individuo per se, Cristo. Aunque no es Cristo en sí el reino, pero el reino es Él quien lo domina, quien lleva el predominio. A Él se le entregó el reino, Él va a ser el dirigente, poca palabra, va a ser la representación. Entonces dice aquí, el hermano Martín Chávez nos dice: el hombre carnal no discierne las cosas espirituales, porque para él son locura, dice Pablo. Las cosas espirituales se disciernen de forma espiritual. Amén. Muchas gracias, hermano Chávez. Entonces le decía al hermano Prol: no nace otra montaña, sino que es la misma roca que es desprendida de la montaña. Esa misma roca se convierte en un gran reino. Cristo fue esa roca que se desprendió de lo humano, se desprende de lo humano, pero también se desprende de lo divino, nace de lo divino y viene aquí a la tierra. Y note que hace una correlación con la tierra, Él de manera humana aquí en la tierra. Y entonces Él es quien obtiene el triunfo, obtiene el reino por encima de Satanás. Satanás hizo todo lo posible de matarlo y lo mató. Lo mató y de una manera cruel. Pero lo que sí entendemos y sabemos, que Cristo, a pesar de todo esto, a pesar de la crueldad de Satanás y a pesar de poner su sello, su guarda en la tumba para que Cristo no saliera, aún así Cristo sale de la tumba victorioso y allí obtiene la victoria.
vencedor. Y el Hades, la tumba, ¿verdad?, no pudo retenerlo. Entonces Cristo asciende al cielo, como dice la profecía de Apocalipsis 12, que ese niño fue arrebatado para Dios y para su trono. Asciende al cielo. Estás en el santuario. Luego que termine del santuario, entonces regresará a la tierra. Pero cuando Él venga a la tierra, todos aquellos reinos que permanezcan de pie, o el reino que esté de pie gobernando sobre la tierra, será destruido. Y por eso aquí no quedará nada sobre pie. No quedará humanos, no quedará animales, no quedará vegetación. Todo será destruido. Y Satanás, que es el ladrón del reino, el usurpador, ese Satanás va a ser castigado durante 1000 años. ¿Ustedes recuerdan que Juan habla en Apocalipsis de que vio a un ángel poderoso que descendió del cielo con la gran cadena y ató al dragón, ¿verdad?, aquella serpiente antigua, la ató aquí por 1000 años. ¿Ustedes recuerdan eso? Lo vimos la semana pasada. Entonces, esos 1000 años es que va a estar Satanás sufriendo aquí en carne propia, por haber usurpado el poder y por haberle hecho tanta maldad a este mundo. Entonces, aquí el hermano Alfred Rizari nos hace un comentario. Dice aquí, bueno, es lo mismo que leímos en Daniel 7, 13 y 14, exactamente, que el reino se le entrega ya no a la roca per se, como roca, sino se le entrega ya a la realidad, a Cristo, el Hijo de Dios, el Hijo del Hombre, allí como lo llama Daniel, el Hijo del Hombre. A Él se le dio el señorío, la gloria y el reino. A Él se le dio el reino. Y ese reino Cristo se lo va a pasar a los santos del Altísimo, que son los que van a estar en ese reino, son los que van a vivir ese reino. Un reino que nunca pasará, permanecerá para siempre. Miren algo interesante, aunque ya el tiempo ya prácticamente se nos fue, pero no quiero concluir sin hablar de esto. En Juan 14 hay algo bastante interesante y lo vamos a ver. Juan 14 nos dice así. Ustedes se lo saben de memoria eso, los 3 primeros versos. Dice allí, no se turbe vuestro corazón. Creed en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre hay muchas moradas. Si así no fuera, ¿quién es que está hablando aquí? Aquí está hablando Cristo. Aquí está hablando el Hijo de Dios. Dice, si así no fuera, os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Él no está construyendo casa física allí. Lugar, Él está construyendo, reparando nuestros caracteres. Reparando nuestra vida. Dice allí, y cuando me vaya y os prepare el lugar, vendré otra vez y os llevaré conmigo, para que donde yo esté, vosotros también estéis. O sea, volveré, ¿verdad? Vendré otra vez y llevaré conmigo. O sea, Cristo está preparando nuestros caracteres allí, nuestros caracteres en el cielo, en el santuario, depurándonos, santificándonos, justificándonos, defendiéndonos. Cristo está haciendo todo eso, es para obteniendo el reino para nosotros. Luego que Él salga del santuario, de que ya diga hecho es, consumado es, entonces vendrá esta tierra. ¿Por qué? Porque una vez en el santuario, Cristo termine, ya allí estarán identificadas cada una de las personas que han de poseer el reino. ¿Cómo así? ¿Con qué identificación? Con el sello de Dios. El sello de Dios y del Cordero estarán sobre la persona que han de heredar el reino. Cristo vendrá y se llevará a esa persona que tengan ese sello, que tengan el sello del Dios viviente. Y estas personas serán llevadas al cielo durante 1000 años, lo vimos la semana pasada. Y luego que concluyan esos 1000 años, que son los mismos 1000 años que Satanás estará atado aquí en la tierra, confinado a esta tierra, entonces descenderemos del cielo y volveremos a la tierra. Y allí es que el Señor va a destruir la tierra y la renovará de una forma tal, el cual permanecerá para siempre como un jardín edénico. Vamos a leer para concluir Apocalipsis 21, 3 y 4. Dice lo siguiente. Apocalipsis 21, 3 y 4. Vamos a leerlo desde el 1. Dice, entonces vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra habían desaparecido, y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad,
la nueva Jerusalén, que descendía del cielo de Dios, engalanada como una novia para su esposo. Y oí una voz del cielo que decía, escuchen, ¿cuál fue la voz que escuchó Juan? Recuerden que Juan estaba en la isla de Patmos, exiliado. Dice, ahora la morada de Dios, ¿no?, está con los hombres, y Él habitará con ellos. Ellos serán su pueblo. Nótelo aquí. ¿Quiénes serán su pueblo? Los hombres, aquellos que han sido salvos, los humanos que hayan sido salvos. Ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos, y será su Dios. Y sigue diciendo, dice más, verso 4. Y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos, y no habrá más muerte, ni llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Y dice el verso 5, entonces el que estaba sentado en el trono dijo, yo hago nuevas todas las cosas. Y agregó, escribe, porque mis palabras son fieles y verdaderas. Entonces, para concluir, dice el verso 6 y 7. Y me dijo, hecho está, yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. El que tenga sed, le daré gratis de la fuente del agua de la vida. ¿Les recuerdan ustedes a alguien hablando de esa manera? Del agua de la vida. Le daré gratis de fuente del agua de vida. Verso 7. El que venza heredará todas estas cosas. ¿Qué cosas hacer? A heredar. Acuérdense que nosotros somos coherederos con Cristo. Lo que Cristo hereda, nosotros lo vamos a heredar de Él. Dice allí, heredará todas estas cosas, y yo seré su Dios, y Él será mi Hijo. Gloria a Dios. Así que, mis estimados, muchas gracias. Gracias por sus opiniones de cada uno de ustedes. Muy interesante, ¿verdad? Muy interesante. Gracias por estar en sintonía. Gracias, hermana Pilar, por su comentario. Bendiciones también para ustedes. De verdad, muchas gracias. Es un tema bastante interesante. De hecho, sigue más, pero el tiempo ya se nos fue. Ya concluyó el tiempo. Así que muchas gracias. Vamos a tener una oración para dar como finalizado este estudio de hoy, pero también la serie de Apocalipsis que terminó con el reino entregado a los santos del Altísimo. Gracias, Señor, por tu maravillosa palabra, por los hermanos, por los amigos. Gracias, Señor, porque nos permite transmitir tu mensaje por medio de estos micrófonos. Bendice esta estación radial. Bendice a cada uno de los que tienen programa aquí. Bendice a Víctor. Pero también, Señor, te ruego que bendiga a cada uno de los que siguen esta programación. Ayúdalo, Señor, de que tu comprensión puede ser con ellos y que tu mensaje siempre puede estar incrustado en sus corazones. Gracias. Ayúdanos a siempre estar dispuestos para hablar de tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Un maravilloso día para todos. Muchas gracias.